El día de hoy abordaremos el romanticismo, que abarca del siglo XVIII al siglo XIX. El romanticismo, como lo pudieron checar en su material didáctico, es un periodo literario que va a abarcar aproximadamente de mediados del siglo XVIII y va a llegar a el siglo XIX. Sobre todo en el siglo XIX va a abordar o va a llegar a América y va a ser posteriormente retomado en algunos planteamientos. Ahora bien, me gustaría aclarar, las obras que me pide el programa o como tal, los autores que me pide el programa darlos no son los máximos representantes del romanticismo. El máximo representante del romanticismo es Goethe o Goethe, como ustedes lo pudieron haber visto en sus diapositivas. Lo que me pide el programa es que explique a Manuel Acuña y a Edgar Allan Poe. Son dos obras que vamos a ver. El Nocturno Rosario y de Edgar Allan Poe. Voy a dejarles a su consideración tres lecturas. Van a ser una de esas tres lecturas solamente para corroborar la obra de Edgar Allan Poe. Ahora bien, atendiendo al tema. Romanticismo surge en Alemania y en Inglaterra. No se sabe con certeza en cuál de los dos países surgió primero, dado que existen matices en las diferentes obras, ¿no? A diferencia del neoclasicismo, la intención máxima del romanticismo es justamente dar cuenta de lo irracional, dar cuenta de lo misterioso, dar cuenta de todo aquello que no tiene una relación directa con la razón, sino con la pasión. Ahora bien, es muy importante señalar que la primera característica del romanticismo es esta proliferación de la pasión sobre la razón. La razón que en el neoclasicismo significaba todo, ahora no va a significar nada. Ahora lo más importante es justamente el carácter subjetivo de cada una de las obras y en función de ese carácter subjetivo hablar de los sentimientos del sujeto, de la persona o del escritor. No se buscará justamente a, a establecer una universalidad a partir de las condiciones intelectuales, sino a partir de los sentimientos. El segundo punto, como ustedes lo pudieron notar, es lo irracional y lo misterioso. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en esta búsqueda del hombre por su, vamos a decirlo, por su yo o por su personalidad, pues va a existir justamente un descontrol respecto a la razón. Si nosotros pensamos al día cuántas veces nos damos la posibilidad de entender el mundo de una manera racional, pues podemos decir que solo el 3% de las actividades que realizamos durante el día nos ponemos a pensarlo, ¿no? La mayoría, lo demás es por costumbre y parte justamente de la irracionalidad. Entonces, de esto trata de dar cuenta el romanticismo. Esta va a ser su herramienta o su base. Y justamente el control que se va a tener es que la pasión va a surgir. Incluso la ilustración que yo puse en la diapositiva, que da cuenta de esto de lo irracional y lo misterioso, es la balsa de la medusa, ¿no? Que es una balsa en la que, vamos a pensarlo así, eh, cuando había locos en un pueblo, se subían a una balsa y se les dejaba a la deriva. Si lograban sobrevivir, bien por ellos, pero si no, pues ya la gente no se preocupaba por ellos, justamente porque entendían que la locura era una condición de la cual las personas no podrían salir. Entonces, la mayoría de las imágenes tratan de hacer mención a alguna de las características. La otra es una visión idealista de la vida. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que la mayor parte de las etapas que experimentamos fuera tal como las imaginamos? Y es algo con lo que va a pugnar el romanticismo. El autor romántico va a hacer ver en sus personajes que las personas planificamos, idealizamos y configuramos una materia del mundo completamente distinta a la que hay, ¿no? Y de ahí viene el desengaño, la angustia, la desaprobación, sobre todo la frustración. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los seres humanos llegamos a codificar nuestro mundo a partir de lo que queremos que sea y no de lo que es. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? En alguna de sus relaciones amorosas o quizá ustedes se enamoraron de una persona y ustedes pensaron que eran de determinada manera, ¿no? Eso quiere decir idealizar. Y sin embargo esa persona no corresponde después de un tiempo con todas estas expectativas.
¿Por qué? Porque en realidad nunca lo fue, o porque nosotros simplemente pusimos algo donde no lo había. De esto va a dar cuenta justamente el romanticismo, y de ahí que venga el cuarto punto, que es el desacuerdo con el mundo. Es decir, dado que la realidad no es lo suficiente capaz de dar cuenta de lo que yo necesito, de los ideales que yo defiendo, entonces viene esta etapa que en el romanticismo se dio muchísimo, que fue el suicidio. La mayoría de las personas se suicidaba justamente en función pues de que el mundo no se adaptaba a lo que ellos querían, ¿no? Por ejemplo, Goethe escribe una novela que se llama Las desventuras del joven Werther, y Werther es un personaje que se suicida porque la chica con la que desea estar, cuando le da la posibilidad de estar con ella, él dice, es que no te merezco, y se va con su mejor amigo. Y después se frustra porque nunca le expresó verdaderamente sus sentimientos, y esa frustración lo lleva a él a suicidarse. Y para todos aquellos que digan que las ideas o las palabras no reflejan un contexto o que no nos pueden llegar a afectar, pues después de leer estas desventuras del joven Werther, en Alemania se dan una serie de suicidios masivos entre todos los lectores de esta obra, ¿no? Entonces es muy interesante si nosotros nos ponemos a pensarlo. Es decir, si nosotros atendiéramos a la importancia de la literatura, y no es porque en la actualidad no lo hagamos, sino porque la literatura está detrás de esta imagen visual de las series o las películas. Anteriormente eso no se tenía, era la obra directa, ¿no? O el libro. Entonces todo eso que a veces nos provoca una película, o todo eso que a veces nos provoca una pieza artística, antes pues la mayoría de las personas accedían a la literatura, ¿no? En función a tratar de nutrirse o a tratar de establecer elementos que estuvieran a la moda. El quinto elemento es el deseo o la evasión de la realidad. Este deseo es justamente el tema tajante, ¿no? Existe una proliferación de personajes que se sienten solos. Existe una etapa justamente en donde eh, existe, vamos a decirlo así, una conexión o una serie de elementos que van a hacer a pensar a los hombres que lo peor que les pudo haber pasado es la industrialización. Es decir, que ahora, si pensamos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ahora los productos de consumo no se producen de la misma manera que antes, ¿no? Entonces existe un deseo por volver a la naturaleza, por volver a estas partes místicas, pero por otro lado también existe las personas saben que están lejos de poder retornar a este paraíso ideal que es la naturaleza. Entonces les digo, existe una frustración por parte de estas personas que viven en las ciudades porque no pueden volver a la naturaleza, y también existe una frustración porque parte de los ideales que les prolifera esta sociedad industrial de ser ricos, tener una familia, tener un hogar, pues no se pueden cumplir en función justamente de eh, pues que el mundo no se adapta a las cualidades. Para que exista una persona rica deben de existir pobres. Y obviamente los pobres van a querer ser ricos. Pero si todos somos ricos, entonces nadie verdaderamente lo es. Entonces, si se dan cuenta, estos ideales que proliferan hasta la actualidad no se pueden llevar a cabo ni siquiera en esta etapa. Ahora bien, el sexto elemento es el ansia de libertad y la rebeldía. El personaje romántico va a romper con los paradigmas sociales o las leyes establecidas. ¿En función de qué? Pues justamente de tratar de dejarse llevar por este espíritu irracional, por esta vuelta a la naturaleza, y constantemente se va a revelar a los poderes divinos. El poder de Dios en esta etapa ya no es tan importante, dado que se atiende a lo irracional, a lo místico, a los códigos de moralidad y sobre todo a las convenciones sociales. El ejemplo más claro es la obra de Don Juan. Don Juan es un hombre que se la pasa conquistando mujeres, no por el hecho de que estas mujeres le signifiquen algo, sino solamente por la dificultad que ésta le va a generar. Es decir, batirse a duelo con un amante, burlarse de una mujer, que en aquella etapa pues, los códigos morales establecían que las mujeres solo se podían casar si eran vírgenes, ¿no? Entonces lo que más cuidaban las mujeres en función de tener un futuro matrimonio pues era su virginidad. ¿Qué hace Don Juan? Las seduce, abusa de ellas y posteriormente las abandona, ¿no?
Entonces, estas mujeres están echadas a su suerte porque posiblemente están embarazadas de lo que mantuvieron una relación sexual, y también pues ya no existe como esta virginidad dentro de ellas, ¿no? Entonces adquieren un menor valor. En la actualidad esto nos parece nefasto. Sin embargo, tenemos que atender que esta obra fue escrita en 1800, bueno, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Estos valores están como en la actualidad, ¿no? Aunque nosotros queramos disfrazarlo, pues en la actualidad se tienen muchos conflictos bajo estos intereses, aún cuando ya no debería de ser de la misma manera. Entonces, Don Juan es este personaje pintoresco y rebelde que constantemente va a estar pidiendo a sus amantes que le entreguen todo cuando él no les entrega nada a cambio. Entonces es algo complejo. También tenemos un interés por lo tradicional, por recuperar todos estos mitos que estuvieron antes de el cristianismo, ¿no? Y eso también es, si nosotros lo relacionamos con el Renacimiento, pues también forma parte de una cultura occidental. Entonces es tratar de recuperar todos estos cantares que se perdieron durante la Edad Media y que quizá no hacían de una manera tajante, no eran como el cantar del Nucide, en donde sí se defendía la religión cristiana. Estoy hablando un poco más del cantar de los Nibelungos o el cantar del Roldán, en donde se tenían otras condiciones, ¿no? O estos mitos nórdicos donde hablan de Thor, de Odín, o los mitos griegos donde nos hablan de diferentes dioses, o algunas de las fiestas, ¿no? Se busca recordar esto en función justamente de formar nacionalismos atendiendo a las culturas occidentales, ¿no? Que no nos parezca extraño que en el siglo XVIII y XIX se lleven a cabo fiestas en donde se tratan de establecer simposiums similares a los que se hacían en la cultura griega. Simposium, o la palabra simposium, para poner en contexto y que no suene esto como solamente una perorata, simposium es beber a la par, o eso significa en griego. ¿Qué pasaba en estas fiestas? Se juntaban las clases altas, se ponían a tomar vino y a comer en exceso. Solamente estaban permitidos a los hombres, ¿no? Y justamente en el siglo XVIII y en el siglo XIX se van a retomar todos estos elementos. Los temas del romanticismo, aquí los voy a leer y los voy a explicar. El primero es el amor. El amor romántico es algo que pulula hasta nuestra fecha, ¿no? Es una de las estructuras que se está buscando romper con los diferentes discursos que se están estableciendo, como por ejemplo el feminismo o las masculinidades. El amor romántico, ¿qué quiere decir? Es este amor que todo lo supera, que a pesar de la adversidad, a pesar de los maltratos, a pesar de la serie de conflictos que pueden existir entre dos personas que quizá ni siquiera se lleven bien y solamente por la fuerza de la costumbre se sigan manteniendo, eh, es este amor el que se defiende, ¿no? Entonces el amor romántico, el amor ideal, ¿no? Este que supera las adversidades y que si un esposo le pega a su mujer, pero ella lo disculpa, ya va a cambiar, y cosas por el estilo, es algo con lo que se sigue luchando. Y es una estructura que nace en este siglo, en el siglo XVIII. No porque antes no se hubiera manifestado, sino que se hace evidente en la literatura, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo es la fuerza del destino. Esta fuerza del destino, o el destino desde los griegos, es una, vamos a decirlo así, es una especie de elemento espiritual que va más allá incluso de los propios dioses, ¿no? Que vamos a decirlo así, es una fuerza que domina o que gobierna todas las estructuras de lo humano y que no puede ser burlada por nada. Es como si nosotros ya estuviéramos determinados por algo y no pudiéramos cambiarlo bajo ninguna condición, que es justamente el tercer punto, ¿no? El ansia de libertad. El ser humano al final del día quiere demostrar que es libre, que ningún discurso vamos a decirlo, lo domina, pero pues en realidad nosotros sabemos que es todo lo contrario. Otro de los temas es la muerte, ¿no? La muerte como uno de los elementos para huir de este mundo que nos adapta a ti, que es lo que explicamos hace un momento, que es el suicidio. Otro elemento es como las ruinas, es decir, todas las cosas que estén en un tiempo y en espacio tendrán como único destino en un determinado momento perecer, o romperse, o desquebrajarse. Todo lo podemos ver en casa, ¿no? Cuando nosotros estamos lavando los trastes y de repente se nos rompe un plato, que en ese plato pudieron haber comido 8 generaciones, ¿no? Que lo heredó la abuela de la bisabuela y la tatarabuela, pero que al final quizá un descuido te ha llevado a romper con esa tradición.
porque la gente que comió antes murió y tú en la actualidad estás muriendo constantemente todos los días. Entonces, algo que nos trata de exaltar mucho el romanticismo es esta intención de entender los elementos como elementos mortales que van a perecer. Otro es la naturaleza, que refleja los sentimientos del poeta, ¿no? El poeta puede llegar a decir, mis lágrimas corren como la inmensa lluvia en las tardes de primavera, y van a tratar de postularlo, ¿no? A partir de su subjetividad. El otro es el desengaño de los ideales, ¿no? Sobre todo los ideales frustrados. La persona que yo quiero no me quiere, las cosas que todos me dijeron que me iban a hacer feliz en realidad no me lo hacen. Entonces estos ideales van a estar constantemente. Y el último son las tradiciones de su pueblo. Es decir, nosotros podemos pensar aquí en México en las fiestas de los pueblos, ¿no? Que son vamos a decirlo así, en el inconsciente de la comunidad, tradiciones y elementos que se respetan y se tratan de mantener. Si tienen alguna duda sobre el romanticismo, existen muchos elementos en internet, en otros videos y libros como tal dedicados al tema. Por mi parte es todo. El día jueves les haré llegar dos materiales, uno de Edgar Allan Poe y uno de Manuel Acuña. Manuel Acuña es el único representante latinoamericano que veremos durante todo este periodo. Claro que yo meteré algunos otros, pero atendiendo al programa es el único que tendríamos que ver. Espero que esto les permitiera esclarecer un poco lo que es el romanticismo. Ahora bien, todas las pinturas que están en las diapositivas pertenecen a la época del romanticismo. Me gustaría que, al menos por cultura general, checaran cada una de ellas y vieran quiénes son los autores. Esto no tiene una función directamente con la literatura, pero sí tiene una función cultural. No está de más que quizá puedan aprender quién pintó determinada obra y puedan admirar un poco del arte. Por mi parte es todo, espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo a la distancia y cuídense mucho.